¿Qué tal, Belén? Para nosotros un gusto tener este tipo de charlas para conocer más sobre dispositivos, digamos, disponibles. Que bueno, para algunos ya lo hemos hecho uso de estos, pero bueno, para algunos todavía generan un poco de miedo y un poco de resquemor, digamos, de en qué trata cada dispositivo. Así que me parece que va a ser más que útil hoy para todos los familiares. Bueno, gracias Telia, Pedro, Jimena por la invitación. Un poco para presentarme a las familias, a los profesionales que están participando. Bueno, yo hace muchos años que trabajo en todo lo que tiene que ver con dispositivos institucionales. En mis comienzos en el Hospital Borda, donde les contaba recién que Delia fue compañera, colega y hemos trabajado juntas. Y después, bueno, me fui incorporando a diferentes instituciones de Agudo, Clínica Las Heras, Clínica del Sol. Y en el último trayecto, hace más o menos ya 12 años, trabajo en un hostal, una casa de medio camino, del cual hoy me voy a servir de modelo, no porque ese sea un modelo único, ¿no? Es un modelo singular, pero que puede representar este tipo de dispositivos, ¿sí? Que hace años trabajo ahí, empecé como psicóloga de guardia en su momento, fue uno de los primeros hostales, casas de medio camino que se pusieron en Capital, había dos más. Y actualmente estoy coordinando el equipo del personal profesional, el equipo de acompañamiento terapéutico y la parte académica que está diferenciada en recibir convenios de estudiantes, formar estudiantes para este tipo de dispositivos y también en la parte de investigación que se hace también a fin de esto que tratamos de hacer una clínica comunitaria. ¿Sí? Y la comunitaria, porque para mí es importante recibir estas invitaciones, además de conocer un poco más en qué está hecho nuestro campo clínico, porque también nosotros como profesionales, si estamos en un paradigma que es comunitario, tenemos que participar activamente. Nosotros tenemos que dar a conocer estos modelos, porque es verdad que conocemos desde las leyes, pero las leyes no lo conocen las familias tanto. ¿Quién baja estas leyes y estas opciones que hoy tenemos alternativa para los pacientes? Nosotros. Entonces nosotros también venimos de un paradigma donde nos sentábamos en el consultorio, estábamos re cómodos, le decíamos, dábamos indicaciones, vayan, vengan, y después nos encontramos con pacientes, ¿sí? Que venían posiblemente de internaciones de largo mediano plazo, que se les daban las indicaciones de ir a sus terapias y faltaban, no venían, se descompensaban, se reinternaban, había poco giro de cama, gran problema de salud, a nivel institucional y de giro de camas, vuelvo a decir, pero también que hoy, con una legalidad diferente que está instalada, digamos, desde la Ley de Salud Mental, que viene a pregonar este nuevo sistema, nos da la posibilidad de nuevas alternativas residenciales. ¿Por qué pongo la palabra residencial? Porque hoy el modelo que voy a presentar es algo que se llama dispositivo intermedio, pero la idea es que ustedes sepan no solamente para qué sirve, sino a quién está destinado, cuáles son los criterios de admisión, ¿sí? Eh, y también cómo funciona, cuál es el tratamiento específico que se da dentro de estas casas, que tomando y sirviéndome de la definición del Ministerio de Salud, que es importante porque la primera definición ahora ya tiene nuevas aristas más específicas, lo llamaban como recursos supletorios al hogar. A nosotras nos gusta llamarlo casa de pacientes. Entonces, lo que hoy le voy a presentar es el formato de casas de pacientes que tienen ciertas condiciones para su funcionamiento y que tienen una tarea específica que se llama rehabilitación social y reinserción comunitaria. Esos son los dos ejes de estos dispositivos que se llaman intermedios, ¿sí? Me parece importante destacar que una de las condiciones para poder alojarse en este tipo de dispositivos es entender qué es lo transitorio, porque al ser intermedio quiere decir que está en tránsito entre dos instancias. Por definición de la ley, esta instancia es entre las internaciones de largo o mediano plazo en hospitales generales, ¿sí? O monovalentes, o ahora ya tendría que haber de las salas de internación en los hospitales generales, ¿sí? A lo que se llama la vida cotidiana, el ámbito del ambulatorio. Entonces, un poco lo que les explicaba era que había como un vacío institucional
entre un paciente que requería una internación, tenía algún episodio de descompensación, y cuando volvía a sus casas, a sus tareas, ¿qué pasaba con ese paciente? Entonces, lo que encontraba el viejo sistema prescriptor era, bueno, se le daba un tratamiento, vaya con el psiquiatra, trabaja ya con el psicólogo, y los pacientes a veces llegaban, no llegaban al tratamiento, se descompensaban rápidamente, y eso volvía a poner que el sistema hospitalario estuviera exigido. ¿Sí? Porque de brindar cama, brindar tratamiento, y tampoco era funcional esto de estabilizar al paciente. ¿Qué hacíamos con este paciente? Bueno, estos recursos supletorios que aparecen más pregonados desde la Ley de Salud Mental, pero sin embargo desde hace mucho tiempo se vienen trabajando, y residencias desde antes, porque nuestro campo de salud hace rato viene trabajando en otras condiciones para el padeciente con salud mental, más allá de que la ley siempre llega a legislar más tarde de lo que, ¿no?, las cosas se hacen. Bueno, estas casitas tienen algunas cualidades, como ellas ser, que son de no solamente carácter intermedio y transitorio, sino se lo llama a puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de dispositivos son para pacientes, y ahora empiezo a hablar de las características que tienen que presentar en estos pacientes, tienen cierto grado de estabilidad en sus cuadros de base. ¿Sí? ¿Por qué se requiere cierto grado de estabilidad? Porque no hacen un dispositivo de agudos. Este tipo de dispositivo no cuenta, por ejemplo, con guardia permanente psiquiátrica, ¿sí? Y este dispositivo está para sostener y para, en tal caso, hacer el empalme con una vida más autónoma. Entonces, hay cierto grado de estabilidad que este paciente tiene que tener para poder ingresar. ¿Qué otra cualidad tiene que tener? Bueno, algún grado de socialización. ¿Esto qué quiere decir en algún grado? Bueno, no podemos recibir un paciente con mutismo o con algún cuadro avanzado catatónico, porque ese paciente no va a poder socializar. Y nosotros, nuestra función, dijimos que tenía dos ejes: la rehabilitación y la reinserción. Entonces tenemos que tener materia prima para poder trabajar con algún grado de socialización, ya que este dispositivo es pequeño, porque solamente la ley permite tener de 12 a 15 camas por casa de residencia, ¿sí? Entonces esos pacientes tenemos que lograr algún tipo de grupalidad para poder trabajar, ¿sí? Entonces, algún grado de socialización, que eso se va a evaluar al ingreso, ¿sí? Pero yo les hablo de las condiciones para pensar, porque a veces uno está pensando en su propio familiar, ¿sí? Entonces, tiene esto, tiene no. Entonces, estos son algunos ejes que nosotros tomamos para evaluar si tiene criterio de admisión. Otra cosa súper importante es que tenga un referente social, familiar o de soporte, porque en estos dispositivos parte del trabajo integral es con los familiares y con esa inserción. Ese familiar va a ser de enlace con la comunidad. Tenemos que poder trabajar con un otro, ¿sí? Entonces, sí o sí, vamos a requerir de algún tipo de referente que esté ahí proclive al trabajo con el espacio de lo que nosotros llamamos familiar. Pero a veces son curadores, tutores, acompañantes terapéuticos, otros personajes, digamos, que hacen al lazo de estos pacientes, ¿sí? Preferiblemente también nos gusta recibir pacientes que ya tengan su equipo tratante externo armado. ¿Llegan todos con sus profesionales tratantes armados? No, no suele pasar eso, ¿sí? Por eso estas casas tienen un periodo de admisión que cuentan con un proceso de entrevistas donde se va ayudando al familiar a ver cuáles son los requisitos que también requiere. Y esto de armar un equipo tratante externo es súper importante, porque el tratamiento específico de las casas no tiene nada que ver con la línea tratante. ¿Qué quiere decir? Que hay un psiquiatra y un psicólogo que van a trabajar, ¿sí? Y nos van a pasar a nosotros la línea de tratamiento, y nosotros vamos a acompañar tratando de gestionar las indicaciones que ellos nos den. Si nosotros estamos diciendo que este tipo de tratamientos, para acercarlo al ambulatorio, nosotros necesitamos no hacer un tratamiento dentro de la institución, sino acercar siempre a ese afuera. Cosa de que si nosotros no estamos más, ese equipo tratante continúe. Esto sería lo ideal. Por eso el equipo tratante es externo. Nosotros damos un tratamiento específico, ¿sí? Enlazado con ese equipo tratante. Entonces, por lo general está bueno cuando viene derivado con un equipo, pero si no ayudamos a armarlo antes del ingreso, ¿sí?
Después, por supuesto, hay cuestiones más áridas que tienen que ver con lo administrativo. Bueno, todos sabemos o no sabemos que este tipo de dispositivos no están cubiertos por el PMO. ¿Esto es un problema a la hora de los ingresos? Por lo general, sí. No es algo que hay que esquivarle. Algunas prepagas y obras sociales ya están agotadas de los recursos de amparo, ¿sí? Entonces ya abren la puerta y cubren la prestación a regañadientes, por supuesto. Otras prepagas, por supuesto que exigen básicamente para ser escuchado el recurso de amparo. No creo que todos los que estemos acá estemos exentos de saber de esto, ¿sí? Bueno, entonces eso hace que la incursión a este tipo de dispositivos sea reducida, ¿sí? En este caso yo trabajo en un hostal que es privado, por supuesto que si uno tiene recursos lo va a pagar, pero son recursos caros, ¿sí? Entonces lo que uno dice que muchas veces los procesos de admisión demoran, no solamente porque uno evalúa si el paciente tiene estos criterios que le comenté, ayuda a los familiares a armar el dispositivo de tratamiento externo para que sostenga el dispositivo dentro de la institución, sino también lo administrativo es parte de los ingresos, no lo podemos desconocer. Hemos tenido ingresos que han tardado 3 meses. En el medio, algunos se descompensan esperando los tratamientos, ¿entiende? Entonces, es importante ponerlo sobre la mesa porque, bueno, además de desconocerlo, eso también se vala para que ciertos sistemas se eximan de poder brindar esta prestación. Ahora, ¿hay forma de ingresar? Sí, nosotros recibimos pacientes, por más que sea privado, con esta venida de los recursos de amparo, o vuelvo a decir, con algunas prepagas que ya se cansaron de recibir las notas y directamente te dicen cuando uno se insiste, bueno, pasen, pasen, ya sabemos de qué se trata esto. ¿Sí? Ustedes, por favor, pregúntenme si algo no se entiende o si soy poco clara. Trato de bajarlo a lo criollito. Sí, un comentario, Belén. Sí, Vos mencionaste PMO, pero plan médico seguramente oficial. muchos de los que están acá no deben saber qué es. Si lo podés ampliar brevemente y después seguir con tu charla. Perfecto, Pedro. El PMO son las prestaciones médicas oficiales que se tienen que cubrir, ¿sí? Que tienen que cubrir, por así decir, bajo ley, las prepagas, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que está por fuera de PMO, son todas aquellas prestaciones que uno tiene que pelear para que se las reconozcan y se las cubran, ¿sí? Por suerte, en este caso, digamos, ya la cuestión del certificado de discapacidad, los pacientes ya lo tienen tramitado cuando Eso te iba a ingresan y preguntar. eso ayuda mucho, ¿sí? Pero que tengan el certificado no quiere decir que la prepaga te lo vaya a cubrir, pero sí muchas veces, como los pacientes que dan a este tipo de dispositivos, ya lo tienen armado de antes y ayuda. Ahora, los tiempos yo les puedo decir que son largos para los ingresos, ¿eh? Sí, Jimena. No, yo te iba a preguntar eso, porque a veces uno, o entre los familiares, muchas veces se pregunta para qué está el certificado. A mí particularmente me recontra ayudó para armar un sistema para mi hijo, digamos que a través de un recurso de amparo puedan llegar a darlo. Ponele, por decirte de alguna manera, incluso es que me parece como que es algo que tendríamos que hacer foco, digamos, entre los familiares, para tenerlo en cualquier momento que se necesite. O sea, si bien a veces queda guardado en un cajón, uno tiene ese recurso como para ampliar, digamos, la oferta de, del tratamiento, digamos, de los nuestros, ¿no? Si eso es así como yo lo pienso, o verdaderamente hay otro inconveniente, o bueno, como estás diciendo, no está dentro del plan médico oficial, pero yo creo que es trabajoso, obviamente, como todo lo que hacemos los familiares para nuestros hijos, pero Ujú. yo creo que es un muy buen recurso, o sea que es un recurso que tenemos que fortalecer lo social y lo comunitario para que los nuestros, digamos, empiecen a ir un poquito para adelante. Totalmente. En este caso, nosotros decimos en los sistemas capitados, las prepagas, las obras sociales, todo lo que sea extra cápita, quiere decir todo aquello que el sistema no está dispuesto a cubrir, ¿sí? Y lo único que hoy defiende los derechos es el certificado de discapacidad. Es como la primera puerta de entrada. Con el certificado de discapacidad, bueno, ahí parece que uno golpea y dice, hola, tenemos derechos, nos tienen que cubrir, y recién ahí nos empiezan a escuchar. Entonces eso que dice Jimena es así. Por eso también les aclaro, porque estos dispositivos uno se entusiasma mucho, uno va a contar como un cuentito de casas de pacientes que a todos nos va a gustar recibir, pero también
es mi función decirles, bueno, es un proceso, no solamente la admisión, qué tipo de paciente, que el familiar se prepare, preparar al paciente, porque les volví a decir, el paciente tiene que dar su consentimiento voluntario, puertas abiertas, no quiere decir que si hay una crisis le vamos a abrir la puerta, sale, no tiene que ver con eso, tiene que ver que el consentimiento tiene que ser voluntario del paciente. Tenemos que trabajar para que él entienda que esa casita va a ser su preparación para otro tipo, digamos, de vida, ¿sí? Pero va a tener que participar activamente, porque todo el tratamiento dentro de la institución es que él se haga parte de su dinámica, para después poderla ejecutar en el de afuera. Por supuesto, va a estar ayudado y sostenido por todos los profesionales y por todo el dispositivo en sí mismo. Pero vamos a tener que trabajar en un montón de planos, por eso digo, no solamente es el plano con el paciente, también es el plano con el familiar, porque les vuelvo a decir, es una condición que haya un familiar o un referente. Si no, no estamos insertando nada, y no es nuestra función cubrir el lugar social, porque si no volvemos al mismo problema de antes. Sabemos que el problema es social en gran medida, ¿sí? Pero nosotros no podemos cubrir ese lugar, que el paciente se deposite ahí y quede, ¿no? Nosotros necesitamos ese escalón para que retome lo comunitario, alguien que lo ayude a reinsertarse, en que nos dé también esos medios. Pero lo administrativo económico no es menor. Vuelvo a decir, hay instituciones similares a estas en el ámbito público, se llaman residencias protegidas, ¿sí? En el ámbito privado, la verdad que fueron personas que quisieron poner sus hostales, quisieron pregonar esto, pero no solamente es difícil entrar, a quienes han puesto las instituciones le ha costado también habilitarlas, porque no hay habilitaciones específicas, recién hace poco, al menos en Capital. Río Negro es una gran pregonera, en este caso de este tipo de instituciones, y tiene más legislación armada hace rato, pero en Capital se sigue pidiendo habilitación. Entonces tienen que tener muchas ganas los directivos de seguir adelante, porque se usan las reglamentaciones de instituciones cerradas para este tipo de instituciones, como nos pasó en pandemia. Nosotros no teníamos un protocolo, tuvimos que sumarnos al de los geriátricos. Entonces, siempre estamos ayornando, todo es tan nuevo, digamos, ¿sí? Que hasta encontramos trabas cuando uno quiere ejercer y quiere dar esta disponibilidad. Aún con el espíritu comunitario de los directivos tenemos trabas nosotros como institución. Se entiende que ni siquiera tenemos legislaciones que nos ayuden a estructurar la praxis, pero sí nos exigen como de otras instituciones, como un fallido todo el tiempo, ¿no? Siempre falta algo. Pero bueno, se puede y aquí estamos, y en este modelo yo vengo trabajando hace 14 años, así que puedo decir que si uno no pierde la esperanza y trabaja fuerte, existen estas casas y cada vez son más. Belén, te parto un Sí. minuto. Sí. Quería avisarle a los participantes de la sala que Silvana en el chat acaba de pegar el link para bajar el programa médico obligatorio, ¿no? Sí, el PMO. Así que los que quieran pueden hacer un clic ahí y pueden descargar el programa. ¿Bien? Belén, discúlpame, te quería hacer Sí. una pregunta, porque Decime. justo estoy charlando el tema del certificado de discapacidad Sí. con la psiquiatra para mi hija, y la psiquiatra me dice, bueno, pensarlo bien, porque es como mostrarle eso una discapacidad, ¿por qué no esperamos un poco? Lo que pasa es que, bueno, la clozapina es cara, y la acompañante terapéutica, si no tiene el CUD, la obra social no me la da. ¿Hay alguna traba que después quede algún registro el día de mañana si ella se recupera para, no sé, para conducir un auto, para trabajar, para estudiar? ¿Alguna información que se cruce, algún perjuicio que le pueda traer el certificado? Mira, yo creo que el mayor perjuicio es que no tenga el tratamiento pertinente porque uno no pueda dárselo. Yo, perdón, pero soy partidaria de pensar que el recurso lo tiene que tener el paciente. Sí, sí. Después, la complicación que tenga a futuro me parece que es algo que se puede trabajar en otro entorno, pero si hoy, ¿sí? Con lo que salen los medicamentos, con lo que salen estos dispositivos, ¿sí? Uno solamente se va a basar en... Sí, Sí, yo le insistí que lo necesitamos, y justo recién lo acabo de imprimir, el P1 le llaman, P1, que, bueno, dice discapacidad de salud mental, está P1 y P3, le imprimí el P1 y le dije que sí, que lo necesitamos porque si no la obra social me está haciendo problema para cubrir y tengo que pagar todo aparte, y la verdad que, viste, un acompañante... es muy caro, Alejandra, por eso digo que sí. me parece que todo se puede trabajar después con el propio familiar, llegado el momento, si tiene un obstáculo, pero hoy en día si necesita un tratamiento,
hay que mirar los medios y hay que buscar los Sí. recursos. Y después te iba a hacer otra pregunta porque justo estuve buscando durante 2 semanas enteras hospitales de día pediátricos no trastorno de la conducta alimentaria, y aún teniendo OSDE me costó un montón porque todos son para trastorno de la conducta alimentaria o mayores de 18 años. Y ahora me dijeron que hay uno que está por cerrar, pero que por ahora lo use, que se llama PROSAM, ¿lo ubicás? Pero Es un es es el centro de OSDE, sí, es como, en la REA, sí, que es el centro donde nuclea todos sus dispositivos de atención grupal OSDE. sí, y bueno, ahora va a empezar ahí, ayer lo fui a conocer, con mucho prejuicio, porque uno, viste, tiene miedo de dónde lo deja y todas esas cosas, pero bueno, me parece, la terapeuta dice que es el dispositivo que necesita para estructurarse y para sociabilizar. Me dijeron que estaba por cerrar, pero bueno, lo usaré este tiempo porque me dijeron que no es de por vida, que es un tiempo hasta que ella pueda volver al colegio, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que más allá de los lugares, que hay pocos, ¿sí? Yo siempre pienso en optimizar los recursos y siempre fomentar la estimulación, Alejandra, porque la verdad que lo importante siempre es que reciba tratamiento, ir estimulando, si después se cambia o no se cambia, se verá. Nuestro sistema es muy chiquito, no hay tantas opciones, no quiero No, desalentar, no hay tantas. Entonces vale la no, pena probar. Como si uno va con prejuicio, uno te dice, bueno, pero el prejuicio se lo rompe conociendo. Entonces, sí, date el tiempo a conocerlo, ¿se entiende? sí. ¿No? Y si funciona un ratito, al menos hay un ratito de esto. Sí, sí, hacen música, teatro, ¿qué más me dijeron? Algo de gimnasia. Ujú. eh, va a costar la psicóloga, justo hoy va a hablar bastante con ella porque no quiere ir, no sé cómo lo va a tomar, viste, 4 horas, 4 días, porque tiene 16, pero bueno, creo que, como decís vos, hay que hacer una preparación y nos hacen ir a los padres toda la semana como una adaptación que estamos afuera por si se quiere ir y estamos ahí afuera, ¿viste? Ujú. Es como es lo que vos decías, ¿viste? No, no es un depositadero, sino que hay que hacer toda una adaptación y también Exacto. hay como una terapia para los padres y demás, pero bueno, no es fácil, ¿viste? No, no es, yo hice la admisión, pero no es que decís, bueno, mañana vas, es como que hay que hacer toda una preparación para que lo acepten. Sí, Sí, por eso, pero eso en todos los lugares, Alejandro. Siempre los dispositivos llevan ese tiempo y después nos dice, date tiempo a conocerlo. Sí, Hay que probar, ¿viste? Hay que probar. pero sigamos con tu presentación, Belén, y en todo caso hay alguna mano levantada y alguna pregunta seguramente, pero la dejamos para que podamos avanzar sí, en la presentación, porque quizás algunas de las dudas que van surgiendo ahora, Belén ya las tiene programadas responder en el transcurso de su presentación. Bueno, ahora llegamos, la descripción fue a la casita, les describí cómo es esta casa de pacientes, llegamos a la puerta, qué condiciones tienen que tener para ingresar los pacientes, ya los vimos, dijimos estabilidad, cierto grado de socialización, un referente, dijimos que lo administrativo va a costar trabajo y que es preferible un equipo tratante, pero si no se ayuda a ordenarlo. Con todas estas condiciones y el consentimiento voluntario del paciente que quiere hacer este tratamiento, ahí ya abrimos la puerta al dispositivo en sí mismo. Y ahora les voy a contar de qué consiste el dispositivo, porque en realidad nosotros decimos, es un dispositivo que en sí mismo tiene varios dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo hostal, casa de medio camino, hostal de día, hostal de noche, club de fin de semana o viviendas asistidas. Les dije 6 tipos de tratamiento dentro de una figura institucional. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque estas casas de medio camino lo que tratan de hacer es un tratamiento artesanal para cada paciente. Quiere decir que nosotros vamos a evaluar desde el momento que ingresa qué necesita ese paciente para su rehabilitación y resocialización. ¿Sí? No quiere decir que a todos les vamos a armar el mismo esquema de tratamiento. ¿Sí? Esto es súper importante porque lo que nos da es plasticidad y entender el dispositivo por fuera de la institución. ¿Sí? Es a cada uno el hostal le va a preparar o pensar qué tipo de tratamiento requiere. ¿Y a qué me refiero? Porque la ley decía que estos dispositivos eran para personas que solamente al
de externarse en internación, requieren apoyo hasta reinsertarse a su vida. Pero yo recién les nombré otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, hostal de día. Si bien estas residencias masivamente se usan para que residan, ¿sí?, también pueden venir pacientes, por ejemplo, que tuvieron la internación, que tienen un trabajo, pero después les cuesta todavía dormir en su casa solo. Entonces existe lo que se llama el hostal de noche. ¿Qué quiere decir? Que tienen su vida cotidiana en el afuera, pero después vuelven al hostal para tomar la medicación, para dormir, y se lo ayuda, por ejemplo, a levantarse para que pueda continuar con su vida hasta que se reinserta. Lo mismo es en la modalidad de hostal de día. Hay de día. Hay pacientes que durante el día, ¿sí?, la estabilidad les cuesta, entonces en el día se empiezan a desestructurar las rutinas, y justamente el estar durante el día en el hostal les permite ir andamiando de vuelta las habilidades de la vida cotidiana, reinsertarse de a poco en sus actividades, pero a la noche pueden dormir en sus casas y vienen al hostal para hacer el tratamiento específico de cómo reordenar de a poco su vida diaria. Ahora, la figura que más se emplea es la de la residencia permanente, transitoria pero permanente. Y acá hay una gran diferencia entre lo que significa hostal y casa de medio camino. La diferencia de estos tratamientos tiene que ver con el grado de autonomía del paciente y con el grado de interacción del paciente, ¿sí? Casa de medio camino es la figura para esa residencia transitoria de ese paciente que tiene un mayor grado de autonomía en las actividades de la vida cotidiana, ¿sí?, que necesita menos asistencia en los cuidados, ¿sí?, menos apoyo en los cuidados, que está más cercano a un alta y a un ingreso a la vida ambulatoria y que tiene mayor grado de interacción. Entonces, la casa de medio camino, ¿cómo funciona? Este paciente, ¿sí?, que puede venir a una internación, ¿sí?, necesita que se le reordene en los hábitos diarios, las actividades de aseo, de toma de medicación, ¿sí? Es súper importante que este tratamiento sostiene mucho la toma de medicación del paciente, que es lo que hace fallar justamente los tratamientos cuando están en la internación. El paciente deja la medicación y se reinterna, ¿sí? Entonces, lo que da justamente este tipo de dispositivos es garantizar la toma de medicación, mientras que se lo ayuda a rearmar los espacios que posiblemente por las crisis quedaron desarmados, sea volver al trabajo, volver a los espacios de tarea, volver a sus casas. Y muchas veces lo que pasa, ayudarlos a volver a estas casas donde las familias sufrieron también en las descompensaciones. Entonces, a veces las familias nos dicen: a nosotros nos cuesta recibir a fulano, rompió todo. Entonces, trabajamos mucho con la familia para que también esa vuelta del paciente sea con el trabajo y la aceptación de ambos. El registro del paciente de lo que pasó, la aceptación del paciente a ese ámbito. Bueno, por eso casa de medio camino. Pero ahí la condición de ese paciente es que tenga cierto grado de autonomía en las actividades de la cotidiana, mayor interacción y menor necesidad de asistencia. Pero también hay pacientes con ciertas problemáticas, diagnósticos más avanzados, que están en la categoría de tratamiento hostal. Esos pacientes son aquellos pacientes donde la enfermedad ya ha tenido como mayor impacto en su salud, ¿sí? Pero lo que uno se trabaja más es con que no sigan perdiendo recursos de estimulación cognitiva. Pueden requerir más asistencia, pero lo que uno trata es que no avance tanto la pérdida de sus recursos psíquicos, ¿sí? Esas permanencias son más largas. Ya no estamos hablando que el tránsito sea a una cuestión ambulatoria. Capaz el tránsito va a ser el día de mañana a un geriátrico o a un neurogeriátrico, hasta que nosotros veamos que ese paciente pueda seguir rehabilitándose o necesite otro dispositivo, capaz también institucional, pero porque ya no tenga este criterio de poder trabajar en evitar lo más posible, ralentizar un poco más la pérdida de autonomía. ¿Se entiende? Cuando ya está en criterio más para otro dispositivo, como geriátrico, cuando ya prima más lo neurológico, no hay un trabajo de rehabilitación, ahí sí, capaz el traslado va a ser a otro tipo de institución, ¿sí? Entonces, no siempre esta cuestión de la vuelta al ambulatorio es la vuelta a las casas, sus tareas o sus trabajos. A veces es esto que pasa con muchos pacientes de muchos años y de mucho deterioro, que tratamos de ralentizar su proceso con la enfermedad hasta un punto donde sí tenemos que dar paso a otro tipo de institución que tenga otro tipo de cuidados, ¿sí?
Entonces decíamos, tenemos hostal para pacientes con menor grado de autonomía, casa medio camino, el más cercano a los altas y a la reinserción a la comunidad y a sus tareas habituales. Tenemos el hostal de día y el hostal de noche, que también son más cercanos a lo que conocemos como medio camino ¿a qué? Vuelvo a decir, a reinserción de sus espacios. También hay un esquema que se llama club de fin de semana. Por ejemplo, ¿para quién es un club de fin de semana? Para personas que, por ejemplo, pueden estar cursando una crisis depresiva, que tienen buen andamio en su casa, pero los fines de semana, como a cualquier ser humano, le pega más el bajón, ¿sí? Y justamente eso puede hacer que fin de semana tras fin de semana se agudice un cuadro. Entonces, ese esquema de club de fin de semana es proponerle desde la institución el poder pasar el tiempo de interacción con otros, a veces hay esquemas de actividades grupales, salidas, y todo esto que haga que el desamble entre la semana y el fin de semana no sea tan aislado para ese paciente. Lo que están viendo con todo esto es que no necesariamente es para pacientes que vienen de internación. Muchas veces es para evitar recaídas a pacientes que empiezan a sufrir cuadros de depresiones y que solos empiezan a no comer, a desorganizarse en sus casas, y los médicos dicen, ¿nos prestan una mano en esto? Bueno, vamos a evitar que el paciente se desorganice lo menos posible. Necesitamos a alguien que esté con la medicación, que garantice los cuidados, la higiene, que ese deterioro no avance, justamente porque muchas veces evita internaciones. Para eso que tenemos que tener un equipo tratante que esté en nuestras manos también. ¿Sí? Que nos digan, vamos a cuidarlo un poco más en intensivo y vamos a tratar de evitar que ese paciente capaz termine en una internación. ¿Por qué? Porque ha sido cuidados más intensivos en ese trayecto. Y como último dispositivo, que por lo general se emplea más para pacientes que han hecho todo el tránsito del casa a medio camino, están cercanos al egreso, muchas veces se piensa lo que se llaman dispositivos de viviendas asistidas. Puede ser en la casa de la persona si la tiene, puede ser entre la organización de 2 o 3 pacientes que ya tengan condición y se busca una casa para esos 2 o 3 pacientes. Lo que hace la institución es tutelar esa vivencia autónoma, ¿sí?, de ese paciente. ¿Con qué? Con agentes externos, por ejemplo, acompañantes terapéuticos que los van a visitar, que van a chequear si están higienizados, si toman la medicación, conversar con el paciente. Es un tutelaje ya externo, porque ya están insertos en sus departamentos, ¿sí?, pero se sigue monitoreando desde la institución que se conserven estas condiciones necesarias para la estabilidad del paciente. Son dispositivos más chiquitos, ya no es dentro de la institución, pero se pueden armar desde la institución. Entonces les conté como si fueran en grados. Hostal, que es más permanente, ¿sí?, y que capaz no es un ingreso más a este tipo de comunidad que decimos de puertas a la comunidad, digamos, a calles, sino tenemos más a otro tipo de institución. Tenemos el casa en medio camino, que lo reinsertamos más en sus tareas anteriores, y tenemos estos otros más dispositivos de cuando el paciente se insertó, cómo monitoreamos también para seguir asistiendo, de más a menos, ¿sí? No sé si se entiende o no. Ah, bien. Bueno, entonces, con esto resumo que una misma institución arma estos tipos de tratamiento cuando va conociendo al paciente, y por eso necesitamos tanto la colaboración de los familiares como de un equipo tratante. Vuelvo a decir, ¿cuál es la función de estos dispositivos intermedios? Ser el intermedio. Somos una casa prestada para pacientes. ¿Por qué casa de pacientes? Porque nosotros lo que queremos es que ese paciente aprenda o reaprenda o instale o reconstruya los hábitos, por ejemplo, de aseo, que tienen muchos problemas estos pacientes, hábitos de saber que hay horarios de comida, que hay tipo de indumentaria para usar, depende de las estaciones, controles clínicos que tienen que hacerse anualmente. Monitoreamos cómo se manejan en la calle, si necesitan asistencia para dirigirse a un lugar, si saben ubicarse en la calle, el uso del dinero, cómo se administran con los servicios, con las obligaciones, todo este tipo que tiene que ver con las habilidades de la vida cotidiana. Estas casas hacen un entrenamiento diario y cotidiano. Trabaja el entrenamiento de las habilidades de la vida cotidiana y las habilidades sociales, que tienen que ver con todas aquellas habilidades para la comunicación y reinserción en la comunidad, ¿sí? ¿Cómo están constituidas estas casas? ¿Por qué no están formadas? Bueno, están siempre formadas, en este caso, con un equipo profesional de psicólogos
que atienden de lunes a viernes, que están en la institución. Está constituida por acompañantes terapéuticos, que va más a las necesidades específicas de cada uno de los pacientes, por terapistas ocupacionales, que se encargan de trabajar estos hábitos cotidianos, aseo, higiene, armado de cama, ¿sí? Ese es como el staff, y también de lo que nosotros llamamos personal no profesional, ¿sí? Que son cualquier miembro de la comunidad que específicamente están ahí para estar los fines de semana con los pacientes, ¿sí? Yo le estoy contando un modelo, no todas las casas son similares ni tienen el mismo funcionamiento, pero me parece importante que uno se arme una representación en la cabeza, se lo puedan imaginar. Entonces decir, bueno, si estoy ahí, ¿quiénes están? Bueno, están los psicólogos, están los terapistas, están los acompañantes y también personas de la comunidad que los asisten en higiene, en alimentación, y que son como el ama de llave de estas casas, que están más permanentemente con los pacientes. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque tratamos de borrar lo más posible, así como no usamos atuendos que distinga la calle del profesional, borramos todo lo que tenga que ver con la institucionalización lo más posible, ¿sí? Entonces, para nosotros es súper importante que vengan, por ejemplo, alumnos de universidades. ¿Por qué? Porque son agentes sanos de salud. Entonces, cuando vienen, arman talleres, tienen ganas de participar, hacen salida, es todo el tiempo que la comunidad esté dentro y que ese paciente que le cuesta tanto adaptarse a los cambios, tanto a la sociabilización, esté estimulado todo el tiempo, ¿sí? Porque entran personas nuevas, porque tienen que salir. Todo el tratamiento cuando tenemos que generar espacios es afuera. Si es hacer una actividad de gimnasia, afuera de la institución. Que vaya a buscar un gimnasio, hacer una actividad de arte, afuera de la institución. Todo queremos que se arme afuera. ¿Por qué? Porque la idea no es que se acostumbren a nosotros. Ahora, ¿tenemos espacios específicos? Sí, y ahora les cuento cuál es la función. Hay 3 espacios específicos que se dan de forma grupal. Uno se llama reunión de convivencias, otro se llama taller de arteterapia y otro se llama taller de estimulación neurocognitiva. ¿Por qué estos 3? Estimulación neurocognitiva porque sabemos que con estos pacientes parte de la rehabilitación tiene que ver con esto, con que no pierdan sus destrezas, sus habilidades, su pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos pacientes sufren mucho la virtualización del pensamiento, bueno, por sus ideas, por sus delirios y por las cuestiones que se producen en su cabeza, ¿sí? Entonces hay un taller específico donde una profesional trabaja, ¿sí?, con juegos, con diferentes estrategias, la estimulación neurocognitiva. Después tenemos otro taller que se llama de arteterapia. ¿Nos interesa que el paciente se ponga a hacer collarcito? No, la verdad que no nos interesa la producción en sí. Nos interesa en ese taller que desarrollen la noción de trabajo. ¿Qué es un trabajo? Que hay que cumplir a un horario, que si ellos trabajan haciendo algo van a tener un pago por la cantidad de horas que están trabajando, conocer si tienen noción del dinero, cuánto es, cómo se usa ese dinero, poder administrarse. Entonces lo que tratamos de hacer es un como si, de si estuvieran en un trabajo, ver cuáles son las habilidades que tiene cada paciente para desarrollar ese proyecto y además mientras puedan hacer cosas muy lindas con maderas y otras cosas que se generan. Después este taller, por ejemplo, nosotros una vez o 2 veces al año lo que hacemos son muestras que buscamos alguna feria que esté abierta a la comunidad, donde los pacientes van a vender sus productos. Y cada uno de los pacientes tiene esta acción. Si bien están acompañados, uno tiene que ser el que cobre, el otro el que venda, el otro que esté en el stand, tiene que contactarse con el lugar. Lo que trabajamos es que sea un como si que les permita el día de mañana emprender a los que necesiten y tomen ideas, ¿se entiende? Pero volvemos a decir, no estamos ahí para ayudarlos a hacer cositas lindas, además hacen cosas muy bellas, pero sí tiene que ver con todas las nociones, temporoespacial, del cuidado del otro, el cuidado del propio espacio, del cuidado de los materiales, del cuidado del dinero, de cómo se administran desde una grupalidad con un otro, ¿sí? Es ese tipo de entrenamiento. Y por último, algo que es base de estas tasas que se llama la reunión de convivencia, nosotros decimos la reunión de consorcio, que es el espacio por supremacía y que nosotros decimos es el mejor espacio para que los pacientes que vivan ahí aprendan a decirse las cosas de una manera posible, puedan plantear sus necesidades, ya sea entre ellos, a los profesionales, a la institución, los problemas de convivencia, bueno, ahí se trabajan. Y para nosotros es la materia prima de todo el dispositivo. Nosotros creemos que realmente ese tipo de socialización entre ellos, entre pares, es lo que mejor los ayuda a la inserción. Por supuesto, siempre está monitoreado y dirigido ese espacio por algún colega, pero por lo general es donde tratamos de que ellos ensayen el ejercicio de
poder manifestar qué problema tienen y buscar resoluciones entre ellos, ¿sí? Esa es la materia prima, porque estamos diciendo que lo que nosotros apostamos, ¿sí? Es que ellos puedan, ahí llega una pregunta, bueno, después la leemos. Ellos puedan gestionar sus propios recursos. ¿Para qué? Para insertarse con esta afuera, que no solamente los segrega la comunidad, pero ellos a veces, muchas veces tampoco saben cómo pedir y cómo resolver sus situaciones. Bueno, esta es la parte, ese es el espacio donde más se trabaja la parte del entrenamiento de lo social, ¿sí? Esos son los 3 espacios específicos, al menos en esta institución. Puede haber otros, nosotros los pensamos con esta línea, ¿sí? Además, como les dijimos, las familias o los referentes son una parte súper importante y activa. Como les dijimos, nosotros si tenemos que reinsertar a esa persona en su ámbito, necesitamos a alguien que nos abra una puerta, que acompañe al paciente cuando necesita al médico. Y también sabemos que es parte fundamental porque nosotros entendemos que después de muchas crisis, las familias están cansadas. Entonces, más allá de todo el trabajo que hacemos con el paciente, trabajamos mucho como familiar porque nosotros tenemos que entender que ustedes son parte. Entonces, muchas veces acompañar a trabajar con esos vínculos que se han resquebrajado, encontrar opciones entre todos para que todos puedan tener una vida, no solamente los pacientes, sino el familiar. Bueno, este armado y este enlace tiene que ver con espacios de reuniones familiares que siempre son parte del tratamiento de la institución, más allá del espacio que puedan tener con sus equipos tratantes, ¿sí? Porque nosotros sabemos que ese paciente, para que pueda tener mayor calidad de vida y la dignidad máxima posible, también necesitamos que los familiares la tengan con ellos. Entonces, es tratar de buscar entre todos algún tipo de resolución, ¿sí? Para que ese tratamiento sea posible y viable, de todos lados, no solamente del paciente, sino también la familia, que es lo que puede sostener, ¿sí? Entonces, mientras que se da ese tratamiento, el espacio con la familia para nosotros es un espacio que siempre se sostiene en, digamos, paralelo con el tratamiento específico de la institución, ¿sí? Por eso le decíamos que es condición tener algún referente con quien trabajar. Bueno, básicamente con esto fuimos a cómo son las casas, quiénes trabajan dentro de las casas, qué espacios se dan dentro de las casas y para qué se dan dentro de las casas, y después está lo que es el tratamiento específico. Este tratamiento específico, como les decía, siempre va a estar guionado y es cada institución habla lo suyo, pero nosotros lo que hacemos es que haya un psicólogo por paciente, ¿sí? Que trabaja de enlace entre la familia, el equipo tratante de ese paciente y la obra social, por el tema de los pagos, y también los espacios que tienen por fuera. Como le decimos, nosotros queremos que todo lo que tenga que ver con el armado del paciente sea a puertas afuera de la institución. Entonces, por ejemplo, llega un paciente que por una crisis dejó de estudiar, el equipo tratante nos dice, bueno, vamos a ayudarlo a que termine sus estudios, ¿sí? Bueno, para que termine sus estudios, capaz nosotros tenemos que empezar a ver si este paciente se despierta solo, ¿sí? Después ver en qué instancia se quedó, qué necesita. Después, bueno, capaz es ir a buscar las materias al colegio, entonces hay que ver, puede salir a la calle para buscar esas materias, los analíticos y todo lo que tiene para rendir. Bueno, ayudar a construir ese deseo de estudio. Y capaz después nos damos cuenta que necesita un profesor, bueno, ayudarlo a buscar ese profesor particular. Después, bueno, cada tanto ese referente va a ir a ver, ¿está estudiando este paciente? Bueno, tutelamos, ¿sí? Tutelamos, a eso nos dedicamos, a que ese fin que capaz nos pone el equipo tratante, que el paciente tiene el deseo del paciente, si quiero recibirme, tiene el fin del equipo terapéutico. Bueno, vamos a hacer que termine su carrera. Nosotros no sabemos si vamos a poder generar eso, pero lo vamos a acompañar poniéndole todos los recursos que nosotros vemos que le faltan. Entonces, capaz lo que le falta no es que no sabe estudiar, es que no sabe levantarse. Bueno, vamos a ayudarlo a levantarse. Capaz está trabado en algo porque uno más o menos no tiene que saber matemática, pero bueno, se va a dar cuenta si es una falta de conocimiento, falta de entendimiento, necesita psicopedagogía, necesita técnica de estudio, necesita, no, un docente porque le explicaron mal matemática de cero. Todas esas cosas las vamos a ir evaluando nosotros que necesita. Entonces, si tenemos que disponer de esos recursos, vamos a decir, mira, para este objetivo se necesita esto, esto y esto. Entonces, por eso le digo, el tratamiento específico es seguir los lineamientos
de lo que el equipo acuerda con ese paciente. Pero dentro de la institución estamos viendo qué hace falta, qué medio y qué recursos hacen falta para acompañarlo en ese propósito. ¿Sí? Eso es lo específico, además de darle un lugar de residencia, darle la medicación tan necesaria para que sostengan la estabilización, ¿sí? Además de darle una comunidad interna de pacientes y de otros con los cuales interrelacionarse, ¿sí? Nosotros estamos ahí para velar que ese deseo que está anhelado, con eso vehiculizarlo, pero detectar en dónde están las dificultades en la vida cotidiana, ¿sí? Ahí les intenté graficar más la interna de lo que es el tratamiento. Sí, Daniel, ¿ibas a preguntar algo? No, que Ah. Jimena levantó la mano, por ahí darle la palabra, si te parece. Sí, no la vi. Sí, perdón. No te escucho. Habilita tu micrófono, Jimena. No. Ahí está. Que por ahí esperar todo eso, creo, para el familiar, no se va a dar todo junto, pero siempre tratar de fomentar la validación, digamos, de uno, eso es lo que digo, porque por ahí el familiar dice, pero le falta esto y falta el otro, y el estudio. Lo que vos estás hablando es algo que los padres lo tenemos, siempre nos preguntamos lo mismo, digamos, pero me parece que entender que siempre hay que tratar de que sea autónomo y aportar a eso desde la familia también, y después, bueno, las cosas se van a ir construyendo un poco de a poco. Creo que esperar que aparezca todo junto para la ansiedad que tiene uno como familiar, que las cosas aparezcan y se acomoden, también a veces nos juega un poco en contra. Entonces tener la paciencia para esperarlo. O sea, la estabilización, uno quiere, creo que una de las primeras charlas que tenemos siempre con AFE, se trata de esto, ¿cuánto tiempo? O sea, el tiempo no lo vamos a poner nosotros, no lo va a poner el profesional. El tiempo lo van a poner nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros amigos, todo lo que estamos acá. Exacto, y nosotros brindamos recursos y medios. Y después va a ser lo que pueda construir ese paciente, más allá de lo que el equipo tratante proponga, en función de lo que el paciente quiere, lo que nosotros dispongamos de medios, porque nosotros somos habilitadores, facilitadores en tal caso. Por eso digo, tutoriamos, acompañamos y sostenemos, ¿no? Después, por supuesto, lo que vos decís, los tiempos, lo que pueda construir ese sujeto con las alternativas ya van a ser de la singularidad de cada uno. Y también estamos hablando de tiempos lentos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Son pasos lentos, mucha apuesta, mucha apuesta. Nosotros como profesionales decimos que tiene que gustar esta clínica, porque hay más retrocesos que avances. A veces están súper mega avanzando y de repente cae una crisis y eso no es voluntario del paciente ni nada, porque las crisis existen en esta patología y rompe algo y uno está, justo estábamos llegando a esto y el paciente, nos pasó con un paciente que estaba ya en su casa y se le cayó un cigarrillo, no se dio cuenta, se le incendió el sillón y hizo pequeñito, se armó un descalafandro, perdió el departamento, no porque se haya quemado el paciente bien, la casa bien, pero lo echaron del edificio 500 pasos atrás. Entonces, a los que nos gusta esta clínica sabemos que, estoy de acuerdo con vos, son tiempos, acomodar las expectativas a que ese paciente se sienta habilitado y acompañarlo a que él quiera, ¿no? Pero mucha paciencia y ganas de construir algo en lo que se pueda y en lo que se pueda. Pero sí, son tiempos re lentos y los tratamientos tienen, en ese sentido, mucho del atrás y para adelante todo el tiempo. Sí. Dale, gracias. Adelantamos con las preguntas, ¿te parece, Belén? Hay Sí, tres yo... preguntas. Dale. Bueno, le doy la palabra a Alejandra, que es la que está primero. Adelante. Muchas gracias, Belén, muy, muy clara y también por los comentarios de Jimena, que es verdad que como familiar uno se pone ansioso, quiere hacer todo a la vez y a veces hacer tantas cosas a la vez termina siendo contraproducente porque es un estresor darle tanta estimulación. Entonces es como que ahí es donde yo se lo entrego a la terapeuta y le digo, mira, abrí todas estas puertas del colegio que la recibe, del hospital de día, de esto, del acompañante, pero vos marcá el camino porque yo con mi ansiedad la puedo, en vez de beneficiarlo, puedo retroceder estimulando tantas cosas a la vez, ¿no? Así que creo que
que eso como familiares nos juega muy en contra, que es la ansiedad de quererlos, verlos bien, pero los tiempos de ellos en las crisis son muy lentos, ¿no? Mucho más lentos de lo que uno quisiera. Te quería preguntar algo que desde mi ignorancia eso no lo entiendo. Sí. Cuando vos hablás de la desestructuración, ¿a qué te referís con eso? Porque viste que hablan sobre después de cada crisis, yo noto que quedan con un déficit. Hay muerte neuronal, hay pérdida, a veces esa pérdida cognitiva es anatómica, porque veo ese deterioro, es reversible, porque por ejemplo, mi hija tiene 16 y fue haciendo crisis, y en esta, que duró más la crisis, la veo, y no sé si es por la medicación, o hay una muerte neuronal, hay algo anatómico, o es una pérdida cognitiva de desestructuración del pensamiento que lo recuperan. Cuando vos hablabas de estimulación neurocognitiva por desestructuración, hay una lesión, no lo entiendo eso bien, ¿dónde está ese deterioro, viste, que hablabas? Sí, a ver, voy a remitir un poco a lo que bajaba y capaz la parte más neuro, el doctor Gargolov me colabore, ¿sí? Yo cuando me refería de estructuración decía de las rutinas. Por lo general cuando tiene una crisis fuerte, ¿sí? Hasta muchas veces los pacientes ni recuerdan el tipo de crisis que tuvieron, ¿sí? Y por lo general el desorden no solamente es en el pensamiento, también es en los hábitos. Entonces, cuando yo decía desestructuración, era como más una metáfora de que no solamente sus pensamientos se marean y empiezan a pensar cosas distorsionadas, que nosotras decimos distorsionadas, sino también que las rutinas se pierde la de aseo, la de levantarse, qué hora es la hora de la comida, ¿sí? Y entonces toda esa recuperación, todo ese reentrenamiento, por eso lo asociaba con el taller de estimulación, ¿sí? Hay muchos pacientes que después de esa crisis les cuesta retomar algunas cuestiones de la memoria, ¿sí? Les cuesta poner foco de concentración, ¿sí? Esas pequeñas alteraciones que serán según el caso a caso, yo no puedo hablar en lo general cómo una crisis repercute, porque me parece que no hay un general, sino una singularidad, hay que evaluar en cada caso el impacto que tiene una de esas crisis, ¿sí? Pero cuando yo decía, en este caso, de estructuración, decía más como una metáfora de decir, no solamente cambia su pensamiento, sino la dinámica que tenía antes de esa crisis. Y que cuesta un tiempo ese tipo de recuperación, de volver a cómo era su pensamiento antes, a qué les pasó, a reconstruir muchas veces qué es lo que les pasó. Y en el medio también están los hábitos, ¿sí? Se encuentran perdidos por un tiempo, desconcentrados. Entonces, ese tipo de estimulación en los talleres, lo que uno decía era despertar y fomentar que, bueno, ellos vayan reacomodándose posterior a crisis que por lo general los vienen a conmocionar y les arrasan de cómo estaban. No son crisis cualquiera, ¿no? Uno sabe que por eso tienen tanto tiempo de recuperación. Bueno, la restitución de la concentración y de cosas que algunos pierden, otros los conservan, según el caso a caso, se ayuda, digamos, con este tipo de actividades a activar, ¿se entiende? Como la memoria. No sé si te respondo, Alejandra. Sí, te agradezco porque noto eso y mi duda es si se recupera o no, porque perdió esta cosa del acordar de Eva. Era una chica re inteligente, todo, viste, se bañaba, y ahora perdió esa cosa, a veces pasan días y se olvidó de bañar. Es lo que vos decís, se desestructuró todo, el baño, Exacto. el pensar. Entonces digo, ¿eso se recupera o como que hay una lesión neuronal que se pierde y se va deteriorando? ¿O eso con la estimulación se recupera? Porque la veo como muy desestructurada, ¿viste? No sé si lo puede recuperar. ¿Puedo? Adelante, Pedro, sí. ¿Sí? A ver, la pregunta que hacen es la pregunta del millón, ¿no? Sin duda. En líneas generales, ningún cambio en el funcionamiento de cualquier sector del organismo se da sin algún cambio en la estructura, ya sea mental o físico, ¿no? Por supuesto que los cambios
Pueden ser transitorios y pueden ser definitivos. Esto dependerá del órgano y del daño y de cómo se ha producido ese daño. Eso como principio general. Ahora, en particular, esto aplicado al deterioro cognitivo de las personas con esquizofrenia, obviamente que tampoco hay una regla de cuántos van a mejorar y cuánto va a mejorar aplicable a todos los casos. Como sabemos, cada uno, no hay, la enfermedad en realidad no existe, lo que existe son las personas con esa enfermedad y cada uno tiene una individualidad que lo hace, bueno, evolucionar de una determinada manera, desde luego, sumando al tiempo de evolución, el tiempo que estuvo sin tratamiento, variables naturalmente también personales, genéticas, ambientales, que bueno, que hoy por hoy quizás tampoco conocemos, el tratamiento farmacológico que puede haber recibido, el tratamiento psicológico, esto de la remediación cognitiva que puede haber recibido o no, y también está este concepto, ¿no?, de la plasticidad neuronal, esta capacidad que tiene el sistema nervioso de generar los cambios que permitan que áreas, digamos, neutras con respecto a lo que estamos explorando o mirando, puedan sustituir el funcionamiento de áreas que se han perdido. En fin, no hay una respuesta única y sencilla. Están todas estas cuestiones que acabo de mencionar. No sé si María Delia y Belén quieren hacer algún agregado, pero me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Sí, uno chiquito nada más, que da para otra charla. Esta pregunta es muy grande, como decía Pedro, la pregunta del millón. Y bueno, un poco lo hablamos en una charla de alteraciones cognitivas, ¿sí? Acá hay que saber que las personas con esquizofrenia tienen alteraciones cognitivas desde el inicio de la enfermedad, desde el pródromo, ¿sí? Se mantienen relativamente estables en toda la enfermedad hasta los 50 y pico de años, ¿sí? Relativamente estables, y siempre son profundas y siempre tienen relaciones con las dificultades en el funcionamiento cotidiano, con esto que hay que rehabilitar, ¿sí? O hay que, o hay que instalar, como decía Belén, ¿sí? Algunas cosas que hay que hacerlas de cero y otras cosas hay que rehabilitarlas. Entonces, cada episodio a veces, ¿sí?, provoca una alteración transitoria, ¿sí?, de eso, y después se puede recuperar, pero tarda, ¿sí?, en ese proceso. Se puede recuperar el funcionamiento previo, que a lo mejor no era muy bueno, ¿sí?, pero alcanzaba. Entonces, en el caso de Alejandro hay que esperar un poco para tomar esa decisión, ¿sí?, de saber cuán importante ha sido ese efecto, ¿sí? Pero todos deben tener la misma pregunta, ¿no? Porque eso pasa a veces, que nos queda así, va a quedar así, que es importante esperar y estimular. ¿Y la Gracias, estimulación con psicopedagoga también, María Delia? ¿Cómo? La estimulación es con psicopedagoga también, porque ella hace psiquiatra y psicólogo, pero me decía un psiquiatra amigo que la psicopedagoga también podría, que hasta ahora ella no hacía psicopedagogía, que eso también se puede con psicopedagogo, ¿no? Sí, claramente, pero bueno, primero hay que hacer una evaluación integral de la situación, ¿sí? Lo más importante es saber si está en condiciones de hacer qué tipo de estimulación en qué momento determinado. Entonces no da, digamos, no hay que hacer una cosa simplemente porque nos parece adecuada, porque le falta tal cosa. Es lo que el equipo piensa de esa situación en ese momento, y la indicación sí, hay que sumar profesionales a veces, no alcanza con los que no tienen. Eso me parece que es lo más importante por ahí, Alejandra, que plantees todas estas dudas al equipo profesional que conoce a tu hija, porque por ahí uno está opinando de lo que vos nos contás. Entonces, lo mejor es que te dirijas a ellos y plantees estas dudas con ellos, ¿no? Que son los que conocen. Y uno como familiar en casa, ¿qué puede hacer? Que uno en el día a día, como hacerle como una ayuda a memoria, hoy te bañaste, hoy comí. Igual, claro. Disculpa, Alejandra. Perdón. Hay unas charlas que están en el canal de YouTube, que justamente lo dio la doctora María Delia, que se trata sobre expectativas de los familiares.
Así que te la súper recomiendo. O sea, todo lo que vos estás contando acá, lo mejor que podés hacer para tu hija en este momento no es tratar de que haga cosas que vos pensás que van a hacer, que va a ser mejor. La psicoeducación se trata de eso, digamos, de nosotros conocer lo que podemos conocer de la enfermedad, ir viendo las recaídas, los pródromos, los sistemas, cómo van evolucionando, y nuestras expectativas siempre dárselo al equipo tratante, tener toda la confianza y armar un equipo tratante que esté bueno, y todas estas cosas que están hablando, digamos, todos los profesionales, se van a ir dando solos. A veces es como que uno cuando empieza quiere, y la verdad que bueno, hay que ver en qué momento. Entonces, bueno, por eso están todas las charlas disponibles, digamos, y todas tienen que ver con todo lo que estamos hablando. Yo te diría que lo mejor que puedes hacer es unirte a una red familiar y hacer psicoeducación. Es lo que le cambió la vida a todo lo que estamos acá ahora de este lado de AFE. Verdaderamente fue eso, y hablar con los profesionales, plantear las dudas y darles también lugar a nuestros hijos. O sea, eso me parece que es lo fundamental. Sí. Precisamente el tema del compromiso cognitivo que tienen las personas con esquizofrenia, que es un motivo de gran preocupación, por supuesto. AFE se ha estado contactando con profesionales que se dedican específicamente a esta cuestión, ¿no? De cuáles son nuestros síntomas, cómo se identifican, cómo se tratan, etcétera, etcétera. Y está en curso el armado de un par de encuentros específicamente para esta cuestión, ¿no? Así que yo diría, no sé si les parece seguir con la charla de Belén, y sugeriría, bueno, hasta que ella más o menos culmine con lo que pensaba presentar. Mira, Pedro, yo ya estaba, digamos, ahí como centrando, creo que el dispositivo estaba presentado, los tipos de tratamiento estaban presentados, pero estábamos con las preguntas que estaba leyendo Daniel, creo, ¿no? Claro, tal cual. Quedan 2 manos levantadas y después vamos a las preguntas del chat, si les parece. Pasemos entonces. ¿Quién está en la lista? Andrea, ¿no? Sí, Andrea, ¿estás ahí? Sí. Dale, Ahí la dale. veo, Sí, Andrea. sí, acá estoy. Hola, ¿Qué Andrea. tal? Un gusto conocerlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Belén, en realidad la pregunta un poco dirigida por el dispositivo que estás presentando. Sí. Yo soy de la provincia de Mendoza, soy psicóloga y formo parte de una casa de medio camino también que pertenece al Hospital Carlos Pereira. Ya hace varios años que estamos trabajando en este dispositivo. Y bueno, escuchándote, bueno, veía obviamente algunas cuestiones que me parecían muy interesantes porque coincidimos en muchos aspectos. Y una duda que me surgió cuando te escuchaba en relación a la admisión de los pacientes al hospital, obviamente hablamos de lo mismo, ¿no? Del consentimiento en primer lugar, del grado de estabilidad y de posibilidad de socializar, ¿no es cierto? Uno de los problemas, por así decirlo, entre comillas, que se nos van generando actualmente en los usuarios de nuestra casa, es las problemáticas de consumo, ¿sí? Tenemos una población con mucha problemática de consumo, ¿no es cierto?, asociado también a su patología mental de base, pero la verdad que a veces no sabemos si primero o qué, entonces se nos genera esto de, o sea, como equipo nos vamos planteando interrogantes, bueno, ¿es este el dispositivo? No, hacemos derivación a un dispositivo especializado en, entonces un poco preguntar cómo lo trabajan ustedes, si han tenido también estas cuestiones dentro de la población que acompañan, y bueno, y cómo lo abordan en realidad. Esa era mi pregunta. Perfecto, Andrea. Mira, yo te cuento de esta institución. No son, vuelvo a decir, esto es un ejemplo, cada uno maneja. Nosotros lo que hacemos a ver, primero sabemos que la adicción, sobre todo a marihuana, es parte, digamos, asociada ahí al mayor porcentaje, ¿sí? Pero hay que ver qué lugar ocupa esa sustancia en el paciente. Exacto. ¿Sí? Entonces nosotros nos tomamos todo ese tiempo para evaluar, porque hay hostales y casas de medio camino específicas para gente que consume, con problemáticas de consumo. Nosotros en nuestro caso no lo somos. Sabemos que, por así decir, secundariamente pueden tener problemas de consumo, ¿sí?
nos dedicamos a que el paciente sea el paciente con problemática con psicosis, secundariamente puede tener un problema de consumo, ¿sí? Y hasta ahí quedamos en el criterio, no un paciente que viene con problema de consumo. ¿Sí? Eso nos tomamos bastante tiempo en el periodo de admisión para diferenciar qué lugar ocupa ese consumo, ¿se entiende? Si es secundario, ahí Sí, sí, en tal sí. caso podemos trabajarlo, ¿sí? Hay que ver en qué momento de actividad está con ese consumo, ¿sí? Ahora, como digamos primario, no es nuestro dispositivo en este caso, ¿se entiende? Porque no damos Claro. un tratamiento específico en una adicción, pero sí secundario a una Exactamente. desestabilización con consumo, lo que suele presentar muchas veces Sí, estos sí. pacientes y justamente se descompensa por consumo. Totalmente. Sabemos que están, ¿sí? No sé si te respondo, pero Ujú. nosotros Sí. implementamos como el criterio secundaria la adicción, pero no primaria. Sí, 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 me respondes, Belén. Sí, sí, es similar a lo que nosotros pensamos, pero a veces es bueno estos intercambios porque Sí. el escucharnos obviamente nos hace pensar o repensar cómo vamos en nuestras prácticas. Ujú, totalmente, Andrea. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Andrea, y gracias, Belén. Georgina, ¿estás para consultar? No, bueno, si puede habilitar, si podés, Georgina, habilitar el micrófono, puedes preguntar. Si no, vamos con las preguntas que están en el chat, así vamos cerrando por ahí, ¿dale? Sí, una de las preguntas del chat Hola, es... buenas tardes. Se me había Perdón. cortado Dale. Está un Apareció poco Georgina. inestable está un poco inestable la conexión. Te escuchamos, Georgina. ¿Podés preguntar, Georgina? No, se le va. Si no, claro, si querés, Es verdad. consulta en el chat y así la podemos leer y la contestamos. ¿Dale? Sí, como que va y viene Sí, lo que pasa que no sé cómo, cómo usar el chat. Es una pregunta cortita. Quería saber, si bien la institución es privada, pero Ujú. si tienen algún convenio con prepagas o con obras sociales, eso por un lado, y si tienen una capacidad limitada de personas, ¿cómo es en ese sentido? Y la otra pregunta es si todos los pacientes que ustedes reciben son todos pacientes con esquizofrenia o hay también otro tipo de, digamos, de pacientes. Bueno, Georgina, yo no sé si estuviste un poco al principio de la clase, de la charla, porque esto lo hablamos, pero te lo resumo brevemente. Esta institución puntualmente no trabaja con convenio, ¿sí? Lo que le explicaba a todos es que esta prestación, por lo general, las prepagas no la tienen incluidas, es extra cápita, quiere decir que no están obligadas a cubrirlas, ¿sí? Esta institución que es privada no tiene convenio, ¿sí? En tal caso, la regulación administrativa, por otro lado, por lo general por certificado de discapacidad y o recurso de amparo, ¿sí? Depende de la buena voluntad o no de las empresas privadas de salud. Punto número 2, en esta casa específica, la población es con psicosis, no solamente excluyente de un caso de esquizofrenia, hay otros diagnósticos con psicosis y con trastornos comportamentales asociados, ¿sí? Que se recibe, hay pacientes con diagnósticos de paranoia, de bipolaridades, bueno, es amplio, digamos, todo lo que tiene que ver el espectro de los que padecen psicosis, ¿sí? Y la última, no me acuerdo qué preguntaste. Cantidad de gente que puede... Y lo que te explicaba que Sí. el ministerio da un cupo para que sean casas de pacientes, ¿sí? Y no pierda ese carácter de recurso supletorio de casa, que es de 12 a 15 camas, no puede tener más que ese número, ¿sí? Ese es el tope de pacientes que puede haber por institución. ¿Y cómo están? ¿Llenos? Está bien. Siempre. Y Repletos. Lista de espera.
Repleta y lista de espera, exacto. Piensen que estos son muy poquitas las instituciones que hay en Capital Federal. No tenemos un censo para hablar de cuántas, la verdad que uno lo escucha y va compartiendo en estas charlas cuántas hay, pero son muy poquitas para la cantidad de pacientes. Por eso el problema de los pacientes con psicosis es un problema social, ¿sí? Ahí había una Social. pregunta que era si había algún listado de las Sí, eso instituciones. le iba a preguntar. No existe listado. Hoy no existe un listado oficial. Los listados son porque los que estamos investigando el tema los vamos armando o porque uno googlea y lo va consiguiendo por Google, pero no estamos en ese estadio avanzado. Imagínense Bueno. que estas casitas se están recién implementando, ¿sí? Entonces ni llegamos a la parte de investigación y de información oficial. Entonces no, eso hace más difícil el acceso, pero si van a Google les aparecen, aunque sea 12 les aparecen. Perfecto, gracias. Sofía Aranda pregunta si tenés alguna estadística de éxito o de resultados, o cuántos años están y cuánta gente pasó, o sea, por ahí quiere saber si miden de alguna forma cuántos pacientes por ahí estuvieron y después se reintegraron en la sociedad. Entiendo que hay alguna pregunta por ese estilo. Miren, el nivel de investigación en nuestro país hoy sobre estos dispositivos, que son de gestación muy reciente, estamos hablando de dispositivos que nacieron hace más o menos 15 años, ¿sí? No está tan avanzado en investigación. Ahora estamos haciendo una investigación dentro de nuestra institución para estimar los cambios psíquicos que sufren esas poblaciones en X periodo de tratamiento. Esto a nivel científico, ¿sí? Se está estudiando, son casas de reciente implementación, con lo cual todo está por hacerse. Sin embargo, lo que puedo hablar de mi experiencia, ¿sí? De haber estado trabajando hace más de 14 años en una institución, que hay evolución, ¿sí? Que hay evolución, sí, que he visto pacientes que han logrado reinsertarse, sí, por eso uno sigue trabajando y la apuesta firme. Ahora, que lo que uno sabe que los tiempos son lentos, que no siempre es una cuestión mágica de la reinserción, de pensar en ese afuera que trabaja, no. ¿Sí? Que hay otro tipo de inserciones a otro tipo de comunidades, capaz que son los geriátricos, y que es parte de la evolución de estos cuadros, u otro tipo de institución, ¿sí? Ahora, que hay avances, los vemos, que vemos el paciente en la integración y en la interacción con otros mejorar ampliamente, ¿sí? Que sabemos que hay una transferencia con la institución, que pacientes que han egresado nos contactan siempre y siempre tienen un lugar donde volver, lo hemos visto en años, ¿sí? Vale. Entonces, eso sí lo vemos. Buenísimo, gracias. Creo que preguntas no tengo más. En el chat, los que puedan ver, dejamos unos links con el canal de YouTube de AFE, donde hay muchísimos recursos para contestar muchas de las preguntas que salieron acá. Creo que hay alguien más que levantó la mano recién. Sí, me parece que estaba... No, ya está. Nadie más. Creo que ya estamos. Si alguien más quiere hacer alguna otra consulta que se nos esté pasando, si no, ya podemos ir cerrando, creo. No, recordar que, bueno, todo lo que se puso en el chat, para aquellos que no pudieron leerlo, que son las reuniones que tiene AFE de ayuda mutua, de los primeros y tercer sábados del mes, en forma virtual, a las 11 horas, y presencial en la Ciudad de La Plata, los cuartos sábados. El canal de YouTube, que está el link ahí, las redes, la presencia de AFE en las redes sociales, AFE e Instagram, Facebook e Instagram, la página web que tiene, y por último el chat de WhatsApp, que para aquellos que quieran participar en el mismo y no estén todavía, suban ahí al chat su nombre y apellido y su número de teléfono. Ahí levantó la mano Silvana, Pedro, ¿querés preguntar? Sí, yo tenía una preguntita Adelante. que me quedó, Belén. Sí. Vos hablaste de 6 modelos, ¿no? Hospital de día, hospital de noche, vivienda asistida, Club de fin de residencia... semana. ¿Cómo? Club de fin de semana. semana. Ese te debe faltar, club de fin de semana. Claro, está bien. Bien, de acuerdo. Está. Sí, ¿quién era que había hecho una pregunta? Silvana. Sí, adelante, Silvana. Hola, buenas. Hola. Hola, Silvana. Voy a encender mi cámara con la humildad en mi casa, pero
me parece como respetuoso ser profesional. Tengo un hijo de 23 años con esquizofrenia, vivimos en Córdoba. Hace muy poquito que fue diagnosticado, estoy como metiéndome dentro de todo lo que puedo en este mundo, investigando, escuchando atentamente y tratando de asistirlo en todo lo que puedo. Una de mis preguntas en el chat fue si es normal que yo sienta miedo al pensar si lo puedo meter dentro de una casa de medio camino, si se van, o sea, yo entiendo claramente que comentaron que iban a estar, o que asisten muchos profesionales en estas instituciones. No sé cómo ayudar a mi hijo en mi casa, entonces me preocupa mucho cómo podrán ayudarlo otras personas. Si yo, que soy quien más lo conoce, no puedo ayudarlo. No sé cómo explicar esta pregunta, pero siento mucho temor. Mucho temor. Silvana, Sí. 2 minutitos. Vos no estás metiendo a tu hijo en una casa de medio camino. Tu hijo necesita una casa de medio camino si ya lo has hablado con el profesional que lo está tratando. Bueno, mi hijo tiene psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga y acompañante terapéutico. No hemos hablado de la opción de un medio camino. Obviamente hemos hablado de la opción de ir incorporando profesionales que lo asistan, pero acabo de escuchar a la doctora y me parece muy interesante la idea que él pueda autogestionarse con asistencia, que él pueda saber el valor que implica trabajar, que implica cumplir un horario, que implica la asistencia de la higiene, que implica cumplir una rutina horaria. Entonces, me da como cosa, no sé cómo. Ahora, por ahí él no lo está pudiendo sostener alguna rutina horaria, algún trabajo. Exacto. Bueno, pero la asistencia se aplica desde todos lados. O sea, la familia tiene que especializarse también. No sientas culpa, digamos, y no sientas temor ni nada por el estilo. Todo eso se va a ir con información. Creo que hablamos de lo que no se habla en este tipo de chantes. Perdón, Belén. Sí. No. Pero son los temores que tenemos todos, digamos, y que a veces hasta no es difícil planteárselo a un amigo, a un familiar, a un colega, a la misma familia. Todo puede ir para mejor, pero bueno, es como que hay que tomarse el tiempo, y el tiempo también es de él, eso es lo que está diciendo, tener expectativas realistas en los tiempos. Es imposible que él se despierte a la hora que se tiene que levantarse para un trabajo en este momento, pero lo va a hacer. O sea, Te agradezco un montón, muchas gracias. Una gracias. acotación, perdón, pero es importante entender que hoy lo que estamos haciendo es dar a conocer los dispositivos disponibles. No quiere decir que sean verdaderamente o eficazmente disponibles, ¿sí? Por varios motivos. Por un lado, porque a veces las personas requieren tal o cual dispositivo y eso lo determinan los equipos, ¿sí? Los profesionales. Incluida la familia, incluida la persona, ¿sí? Pero los equipos en general. Por un lado. Y por otro lado, porque no hay tantos. Entonces hoy lo que estamos tratando de hacer es que compartir conocimiento, hacer red, establecer vínculos para dar a conocer que esto existe, que la ley lo determinó hace un montonazo, que hay algunos pequeños lugares que hay que seguir haciendo fuerza para que haya más, ¿sí? Más disponible para más personas, ¿sí? Más accesiblemente y demás. Pero por más que uno lo decida, o por más que a lo mejor algún profesional también lo indique, no siempre tenemos esa chance. Y hay que saberlo. Muchas gracias. Belén, nos preguntan Muchas gracias cómo se llama el por su dispositivo en el exposición. cual trabajan ustedes. Quieren saber que nos cuentes. El hostal donde trabajo se llama Hostal La Casa. Somos muy originales en el nombre. En la defensa, Hostal La Casa, ¿sí? Casa de Bien. medio camino, fue una de las primeras. Entonces nos pudimos poner el tupé de no ser originales. Pero hay una función que tenía que ver con que no se conocía el dispositivo. Entonces, si lo queríamos que lo busquen y que llegue a los familiares,
¿sí? Tenía que ser simple el nombre. O sea, no nos servía poner Centro Zaranga si nadie lo iba a poder googlear. Entonces pusimos Hostal La Casa, Casa de Medio Camino. Y así nos llamamos y en el buscador lo encuentran. La institución está ubicada en Palermo. En Palermo, esa es la otra pregunta, en la zona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Preguntas van a quedar un montón, pero bueno, las canalizaremos por el grupo, por otros lados. Te agradecemos un montonazo a María Delia por la organización y por la gestión y por todo. A los docs y a todos los que participamos, ¿no? ¿Algo más, María, para cerrar? Eso, muchísimas gracias a todos los participantes, a Belén por darnos, ¿sí? Para echar luz, ¿sí? Sobre un montón de cosas totalmente desconocidas para la mayoría de la gente, y por las ganas y por la claridad, ¿sí? Y a AFE sobre todo porque tiene muchas ganas de compartir, ¿sí? Lo que es difícil encontrar, así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto a todos. Un gusto. Espero Muchas haber gracias. aportado. Muchas gracias. Y aplausos, Belén. Muchas gracias. Sí, a todos. Gracias a todos. Muy claro, muy claro. Muy buen